Voy a saludar ahora en línea telefónica al señor Raúl Escano, que también es amigo de la casa porque siempre nos orienta sobre temas de tecnología y seguridad. Él es gerente senior de Risco y hoy nos va a hablar un poco sobre los consejos de seguridad para utilizar hojas de cálculo. ¿Cómo está? Bienvenido. Le saluda Clara y John. Buenas tardes a Clara, John y al auditorio de Radio Panamá, Ventana, ¿no? De la Ventana, exacto. Sí. ¿Cómo está? Correcto, ya estábamos verificando los datos del programa porque pues hay que estar actualizado cuando va uno a hacer una presentación de este Por supuesto. ¿No? Hoy nos quiere proponer consejos de seguridad para utilizar hojas de cálculo. Cuéntenos un poco por qué, a raíz de qué viene un tema como este que le quiere proponer a los oyentes. Muy bien. Lo importante es hacer como una pequeña reflexión porque las hojas de cálculo desde el año 1979, cuando estaba una computadora que le llamaban Apple II, las primeras microcomputadoras, unos estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard desarrollaron ese concepto de hojas de cálculo y desde allá hasta acá han sido muy útiles. La usamos en la casa, en la oficina. Correcto. Y en organizaciones muy complejas para llevar a cabo cálculos de planillas, de inventarios. Son muy importantes, valiosos, una herramienta Sí, la verdad es que nos ayudan y nos resuelven mucho la vida. El problema y la reflexión empieza ya cuando se incrementa la complejidad de los cálculos o de las fórmulas que se empiezan a introducir en estas hojas de cálculo, que basada en esa información se tienen que tomar decisiones y a veces estas hojas de cálculo quedan en la organización por muchos años sin ser actualizadas dichas fórmulas y las personas siguen haciendo uso de esas fórmulas, de esos resultados, actualizando datos, sin verificar de repente que pudieran estar arrojando errores en cálculos y se toman decisiones como esa. Nosotros publicamos hace como un mes atrás algunas de las noticias que ponían a reflexionar sobre esos errores. Mencionábamos ahí un caso donde en una compañía canadiense de software, de desarrollo de software, estaban vendiendo acciones y todos los cálculos se basaron valga la redundancia, en hojas electrónicas, pero había un error, que el error era de $100 millones. ¡Wow! Tremendo error. Entonces, por ahí va la cosa. La cosa está en reflexionar, en validar, verificar que los cálculos que tenemos en las hojas realmente son confiables. Exacto. Ustedes proponen, por ejemplo, establecer un marco de seguridad que se resumen en una serie de puntos. Son 3 en específico. Sí, nosotros recomendamos que cuando ya empiezan a haber dependencia de los datos, cuando hay privacidad en los datos o cuando hay problemas de integridad en los datos, es importante que en la organización, sobre todo esto se da en las empresas, ¿no? Cuando ya el negocio depende de esto, que un error tiene consecuencias como la que acabo de mencionar, es importante que los usuarios se saquen a un tallercito y se les dé una capacitación, no solamente del uso de la herramienta, porque normalmente el usuario es bastante ágil en la utilización de este tipo de herramientas, sino más bien en los temas de la seguridad. ¿Por qué razón? Porque estas hojas de cálculo normalmente las mantenemos en las computadoras o ya hoy día las podemos manipular desde los celulares inteligentes y alguien podría robarnos o secuestrarnos o capturarnos esa información. Y si no tenemos conceptos de seguridad, conciencia de seguridad, podríamos estar exponiendo información. Un ejemplo de eso es que en el mismo artículo y en las noticias salió publicado el año pasado de que cuando el hacker Guccifer 2 se metió a la base de datos al servidor de Hillary Clinton, publicó una lista de hojas de Excel con todos los donantes que tenía de su campaña. Claro. Aparecían números de teléfono, direcciones, sí, claro, datos privados. Fue un boom por el tema del accesible. Que afectó toda su campaña también. Claro, porque era información sensible. Es por eso, entonces que estamos recomendando que la gente tome medidas de seguridad, que capaciten a los usuarios, que los usuarios tengan un poco más de conciencia cuando levantan estas hojas de cálculos en las organizaciones, porque a veces nadie del departamento de tecnología o del resto de la organización saben de la existencia de esos datos. Entonces, hay departamentos de seguridad de información en las empresas o de tecnología que pueden ayudar a tomar medidas si hay datos sensitivos allí. Ok, entonces los consejos prácticos que nos da para pues mantener la seguridad en el tema en este tema con las hojas de cálculo son capacitar a los usuarios, aplicar la seguridad en las hojas de cálculos. Esto supongo que es como un bloqueo que se le hace a la información dentro de la misma aplicación. Las hojas de cálculos traen algunos niveles de password que se le pueden colocar a las celdas para que alguien las pueda ver o las pueda modificar. Además, la misma hoja de cálculo se le puede poner una contraseña, pero estas contraseñas deben ser robustas, ¿no?
Claro. para impedir que alguien fácilmente la adivine. Usted sabe que ahora que menciona lo de las contraseñas robustas, en estos días compartíamos un artículo, no me acuerdo si era de la BBC, en que hablaba que hicieron un listado de las claves más hackeadas, más fáciles de hackear del 2016. Estaban esa que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E. Y eran cosas que de verdad, o sea, no eran personales, eran claves de empresas y con información muy valiosa, claro. Y eran claves muy sencillas. Es correcto, entonces aquí estamos, lo que estamos mencionando es ponerle claves, pero claves robustas. Claro. Claves que realmente cuesten descifrar. Eso de claves robustas involucra, por ejemplo, para hacer el ejercicio si alguien... por ejemplo, que tengan unos 10 mínimos caracteres, que tengan mayúsculas, minúsculas, números. Claro. Y que a usted como persona le sea fácil recordar y difícil para otra persona llegar allá. Por ejemplo, armando de letras de una frase, de una canción, es posible lograr tomar, por ejemplo, las letras, qué sé yo, la primera letra, las 1, 2, 3 cada letra de cada frase o algo similar. Wow. Para ir ensayando, ¿no? Porque la mente de una persona que no está acostumbrada a construir claves robustas toma tiempo también. Claro, creo que mientras